uso de vitaminas. Antes de proseguir con esto de la alteración por la deficiencia de las vitaminas, es muy importante explicar cómo es que las vitaminas, bueno, no todas las vitaminas, pero sí algunas de ellas se encargan de regular la expresión de los genes. Y esto entra en un concepto que se llama nutriepigenética y que tenemos que entender de forma clara, porque si no nos va a ser un poco difícil comprender lo demás. Bueno, entonces, la nutriepigenética obviamente quiere decir que es epigenética, pero que tiene que ver con la parte de la nutrición. Recordemos que la epigenética es cómo por medio del ambiente podemos modificar la expresión de nuestros genes. Sin embargo, aquí sería específicamente por medio de la nutrición y vemos que en la nutriepigenética nos referimos a intervenciones específicas que regulan y revierten alteraciones epigenéticas, es decir, estos cambios por sí solos no son reversibles. Se requiere que haya otro proceso para que revierta ese cambio que regula los genes. Ahorita lo vamos a explicar un poco más a detalle porque sí suena un poco extraño. Que tienen un impacto significativo, es decir, se puede observar el impacto, eso es importante. A lo mejor con algún estudio de laboratorio, pero de alguna forma podemos medirlo. Generalmente se puede observar en el estado de salud y función de la persona, pero bueno. Y también prevención y tratamiento de enfermedades, de tal forma que no son recomendaciones de aliméntate bien y te va a ir bien y no podemos medir en qué está pasando o no podemos controlar la situación. Aquí lo que se recomienda son pautas que ya nos permiten controlar de forma específica estos cambios y a lo mejor todavía falta mucho en investigación para poder saber más de esto, pero lo que se conoce nos permite actuar, por ejemplo, en la concentración de la persona, en la cantidad de energía, etc. Entonces nos permite saber qué cambio realmente se está realizando y cómo mediarlo a través de la alimentación. Entonces, la epigenética es la regulación heredable de la expresión de los genes, pero que no conlleva un cambio a nivel del gen, es decir, nuestro gen está ahí, pero si el ambiente no es el adecuado, este gen no se expresa o se sobreexpresa. Recordemos que hay genes que debemos de tener apagados. Por ejemplo, si nosotros ya somos adultos, los genes del crecimiento, pues nos interesa que estén apagados, porque si estuvieran encendidos nos llevarían a problemas tumorales y otras complicaciones. Entonces esto es muy importante, que todo tiene una regulación y que ésta debe de permanecer en un equilibrio para permitir el buen funcionamiento de la persona. Sin embargo, a veces hay situaciones en que se va a romper este equilibrio y algunas de ellas pueden ser por las deficiencias de vitaminas, que es lo que queremos enfocarnos en este curso. Estos procesos de epigenética y nutriepigenética son muy complejos, llevan una serie de rutas biológicas que ha tomado mucho tiempo descubrir y que de alguna forma las mencionaremos, pero no es el punto principal de este curso. Bueno, pueden ser reversibles estos cambios epigenéticos, pero les digo que no de manera espontánea, sino que debe de ocurrir algo para que esto revierta. Y esto es importante, por ejemplo, pongamos el caso de alguien que fuma y que fuma desde antes de tener hijos, entonces transmite ya estos cambios epigenéticos a su generación y en su generación sí pueden ser reversibles, pero tienen que ocurrir
ciertos eventos para que estos cambios sean reversibles. Entonces es muy importante, de tal forma que alguien que fuma, primero es más fácil que fume por ansiedad, y ya se sabe en esto de la epigenética transgeneracional que los hijos de padres con evento de estrés postraumático o con eventos importantes de ansiedad, pues es más frecuente que tengan una herencia epigenética que lo lleva a ser ansioso, depresivo, es decir, es como un mecanismo de evolución en donde el padre de alguna forma está informándole que el ambiente al que viene es hostil, y entonces los niños pues ya nacen más alerta, y esto a largo plazo no es benéfico para ellos, porque constantemente están liberando hormonas de estrés como adrenalina, noradrenalina y cortisol, y le lleva a una predisposición a enfermedades crónico-degenerativas. Y este mecanismo, bueno, en el caso de los padres que tienen estrés postraumático, ya se ha estudiado que es a través de RNAs no codificantes que van en los espermatozoides y transmiten esta información. Y esta parte es lo que se llama epigenética transgeneracional. Es una parte muy, muy compleja, que se sabe muy poco, pero que es muy relevante porque a través de esta podemos influir en futuras generaciones, no solo en nuestros hijos, sino en nuestros nietos y demás generaciones. Por eso es muy importante ser conscientes de que nuestros hábitos pueden afectar a estas generaciones. Y bueno, entonces miren, ciertos nutrientes tienen un impacto en la metilación del DNA, es decir,